Vamos a continuar con el contenido del expediente clínico, ¿ya? ¿Por qué es importante ir revisando específicamente? ¿Por qué? Porque esta es la única manera que vamos a tener para poder, es decir, hay que conocer ya cómo es el contenido ya del expediente clínico, ¿ya? Existen dos tipos de contenidos dentro de lo que es el expediente clínico, el general y el específico. El general tiene dos partes, asistencial y administrativa. Con decir, vamos a empezar con el administrativo, ¿ya? Este me va a proporcionar todos los datos generales del paciente que me van a permitir identificarlo de forma sencilla, ¿ya? Nombre completo, fecha de nacimiento, edad, sexo o género, dirección, número de referencia, ¿ya? Y muchas veces van a poner, ¿no? O sea, 2 números de referencia y hasta 3 números de referencia. Ya, el contenido asistencial, ya, que incluye todos los documentos, ya que referidos al proceso salud de enfermedad de la persona, ya, a todo lo que es el contenido de salud de enfermedad. En el asistencial va todo lo que hemos visto hasta el momento, ya. Es por eso que tiene dos partes, una administrativa y una asistencial. Dentro de lo que es la auditoría médica, hay una capita especial en el cual nos dice, ya que sí encuentra el contenido administrativo completo, ¿ya? ¿A qué se refiere ya? Si hay los números de referencia o hay otro dato más. Hay muchos expedientes y clínicos que tienen otros datos adicionales, ¿ya? Dentro de dentro del contenido administrativo. O sea que, como ya les dije, eso va a depender del hospital o del centro médico, o si se trata de un seguro, el número de asegurado, por ejemplo. El número de carnet, el número de asegurado, etcétera. ¿Ya? Bien. Aquí nos ha llegado algunas consultas, ya, que antes de continuar vamos a responder, ya. Dice Juan Franco, dice, buenas tardes, mi nombre es Juan Franco Taboada. Una pregunta, ¿cuál es la norma que exige al profesional médico hacer el correcto uso del expediente clínico? Justamente el que les mencionaba a un principio, que es la norma técnica para el manejo del expediente clínico, que al finalizar esta clase se los va a volver a mostrar cuál es el documento y cómo lo pueden adquirir. Como les dije, solo se sacó una versión, por así decirlo, en el año 2008 y no se volvió a actualizar, ¿ya? Es por eso que van a ver de un lado, ya, a lo que es el escudo del Ministerio de Salud, y en el otro lado se encuentra la insignia del INASES, ya que en esa época se fundó como INASES, que era el Instituto Nacional de Seguro de Salud, que se cambió al nombre de la ASUS. Entonces, en la mayoría de los documentos aún sigue como INASES. No se ha hecho el cambio a lo que es la ASUS. El por qué no sabría decirles, ¿ya? Pero esta norma sigue en vigencia, ¿ya? Entonces, para Juan Sergio Franco es con la norma técnica para el manejo del expediente clínico, que al finalizar esta primera sesión se los voy a volver a mostrar, ¿ya? Luego teníamos así un saludo, ¿ya? Para Francisco
Jiménez hasta México, para Eve, para Antonio, para Walter, hasta la ciudad de Potosí, a nuestro amigo Walter Arce, bienvenido, ¿ya? Para María, etcétera. Para Wendy nos dice, ¿ya? Buenas tardes. En torno a las normas que de la ASUS, ¿qué norma se utiliza para los médicos generales? Ya, como les decía, tanto la ASUS, ya, o sea, los documentos ya que de la ASUS son los mismos que tiene el Ministerio de Salud, o sea, no hay uno exclusivo que solo este maneja el médico general, este maneja, no, pero lo que sí nos indica ya es por especialidades que son las normas del manejo clínico. En este caso, ya hay dentro de esta colección de 12 libros, ya hay un libro que nos habla sobre qué es lo que debemos hacer o qué hacen los médicos generales para atender a un paciente. Como les dije, este documento, estos libros no solamente es para la ASUS, ya es para uso en todos los centros de salud, ya que sí es cierto, lleva el signo de la ASUS. ¿Por qué? Porque también se lo utiliza en los hospitales de seguro, ¿ya? Pero no hay una norma específica, pero sí existe dentro de la norma de atención clínica, está en medicina, o sea que general, ya para ciertas enfermedades, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Ya? Ya, entonces, eso es una guía que vamos a tener nosotros. Ya, para Wendy, ya esa es la respuesta a tu pregunta. ¿Ya? Perfecto. Para Oblitas, Estrella dice, buenas tardes, doctora. ¿Podría ampliar la información con respecto al cambio de bolígrafos dentro del reporte de enfermería? Bueno, el cambio de bolígrafos de colores ya va a depender al turno, ¿ya? Si es el turno, el de la mañana, de la tarde o de la noche, ¿ya? Normalmente, si mal no me equivoco, para la noche creo que se utiliza el color rojo, ya en la tarde se utiliza el verde y en la mañana se utiliza el negro, ¿ya? Eh, el cambio, o sea, que se debe ya para que haya una diferencia, ya que las evoluciones están hechas en un momento específico, en un cambio, en un turno específico, porque las enfermeras no son las mismas en el turno de la mañana, en el turno de la tarde y en el turno de la noche. Entonces, para diferenciarlas, quién es la que hace esto y en qué turno se fue elaborado, se utilizan los bolígrafos de colores, ¿ya? Porque si solo se utilizara un solo seque bolígrafo para todos los turnos, ya puede haber un poco de confusión en qué momento pasó alguna eventualidad, en qué momento pasó alguna, algo que, algún evento, etcétera. Ya, entonces, es por eso que es importante, ya, esto, lo del manejo de los bolígrafos, que de colores no es simplemente porque no es que el expediente para que se vea más bonito, no, tiene su razón, ¿ya? Y es para poder identificar, ¿ya? Qué personas estuvieron en los diferentes turnos. ¿Por qué? Porque las enfermeras no están 24 horas, van rotando, ¿ya? Hay enfermeras que están en la mañana, en la tarde y por la noche, ¿ya? Es por eso de que tienen este manejo de los bolígrafos de colores, ¿ya? Es por eso, ¿ya? Para Juan Franco, dice, la 0090 es una normativa general para todo personal en salud, pero la 3131 es más específica para el médico. Sí, la 3131 es la ley del ejercicio del profesional médico, ¿ya? Esta es una ley que fue promulgada ya en la presidencia de Rodrigo Belcé, ¿ya? En el cual da lineamientos, ¿ya? O le proporciona al médico, ¿ya? No me refiero de que va a ser impune a cualquier cosa, no, simplemente me está ordena, ¿ya?
¿qué es lo que debe hacer el médico? ¿Cuáles son sus deberes y sus obligaciones? O sea, que cuáles son sus derechos y sus deberes. Lo mismo para el paciente, los derechos y deberes del paciente. Lamentablemente, en muchos de los centros de salud solamente están derechos y deberes del paciente, no ponen el del médico y da la impresión que yo como paciente tengo derecho a absolutamente todo y el médico no puede hacer nada. No, no. Es por eso que les digo, está como que mal, o sea, no está bien, o sea, falta esa parte, o sea, está bien, o sea, que tienen que poner cuáles son los derechos y deberes de los pacientes, pero también poner del médico. ¿Ya? ¿Para qué? Para que el paciente sepa que el médico tiene derechos, tiene deberes, ¿ya? Entre ellos está el maltrato. ¿Por qué? Hay muchos pacientes que tratan al personal de salud, ¿ya? De muy mala manera. Entonces, ahí va esa ley. O sea, han habido casos, inclusive, un par de casos donde un centro médico, no voy a decir cuál, ya hizo una demanda legal contra una familia, ya porque a pesar de que se le indicó ya el estado de salud de un paciente, el de la tercera edad, ya el paciente falleció, ya, y le levantaron una denuncia por negligencia médica, por maltrato, han incluido a todo lo que era la FELCC y las leyes contra la discriminación, el maltrato y demás, pero nunca hubo tal cosa, ¿ya? Y esto se debe a que solamente había, ¿ya? Los leyes, digo, los derechos y deberes del paciente y del médico, ¿dónde está? Entonces, cuando se les aclaró esto, o sea, su demanda no procedió porque el paciente ya había llegado en muy malas condiciones. Entonces, ellos pensaron que el médico no tenía derecho a nada. O sea, yo como paciente puedo decir que reclamar, faltarle al respeto, puedo insultarlo, puedo decirle mil cosas y el médico calladito, no puede decir nada y no es así. Ya, por favor, o sea, esto es algo ya que para nuestro amigo, ¿no? Y con la ley CEC 3131, que el día de mañana a la licenciada igual, yo creo que podemos ampliar un poquito más sobre la ley CEC 3131, que es necesario que sepamos, ¿ya? Especialmente los que estamos aquí en Bolivia, y los que están, o sea, que nuestros amigos en México también sepan qué leyes no nos cubren, nos protegen a los médicos, ¿ya? Al personal de salud, ¿ya? Eso lo vamos a ver el día de mañana. Igualmente, ¿cuál es la norma que manejan en México para lo que es el expediente clínico? ¿Ya? Eso más lo vamos a ver el día de mañana y vamos a hacer una pequeña comparación con nuestra normativa que se maneja aquí en Bolivia. Creo que podría ser algo bastante interesante y bastante bonito, ¿ya? Para poder entender y comprender ya qué cosas hay en común, ¿ya? Y cuáles algunos cambios, o sea que como les decía, no son cambios de fondo, son cambios de forma, ¿ya? Bien, habíamos hablado del contenido, o sea que general, ahora vamos a ver un poquito el contenido específico, ¿ya? En el contenido específico está compuesto, ¿ya? Está compuesto por documentos individuales, ¿ya? Por documentos individuales que otorga a cada uno de ellos la importancia la importancia necesaria, ¿ya? Entre ellos tenemos, ¿ya? A la papeleta de internación. Cuando un paciente llega a emergencias o llega a consulta médica y necesita, o a consulta externa, y necesita una internación, ¿ya? Tiene que haber una papeleta, o sea, que tiene que haber algo que me diga por qué lo estoy internando a mi paciente. O sea, en la papeleta de internación, ¿qué es lo que va? Nombre del paciente, número de historia clínica, si es de seguro, el número de seguro social, etcétera.
el carnet de identidad, edad. Y me hace un pequeño resumen de la historia clínica, ¿no? O de lo más importante, digamos, el paciente acude a emergencias por presentar que dolor abdominal tipo, es decir, que cólico ¿ya? En hipocondrio derecho, con irradiación hacia la parte posterior o sea, o sea que con irradiación a zona lumbar, ¿ya? Ya para reacción de zona ya, a zona lumbar, ¿ya? Entonces, y paciente está con el diagnóstico de cólico biliar, digamos, puede una pancreatitis, o sea, entre los diagnósticos que puede tener el paciente, ¿no? Se le hizo una ecografía en el cual sé que se revela presencia de barro biliar y cálculos en vesícula biliar. Okay. Se procede a internación ya para procedimiento, sea que quirúrgico, punto. ¿Por qué se pone directamente esto? Porque ya hubo una interconsulta, o sea, que me ha llegado el paciente y yo digo, no, o sea, este paciente, ya si es en el día, ya, el cirujano, que viaje el cirujano a verlo un ratito de emergencias, el cirujano agarra, ve, no, internación. Ya, si viene en la madrugada, ya se lo interna de todas qué maneras para que en la mañana lo vea el cirujano que va a estar de turno, ¿ya? Entonces, y en esa papeleta es con lo que ingresa. Es decir, y la nota de internación, o sea que la nota de internación, ¿ya? Es más o menos que lo mismo, ¿ya? Pero que va adherido al expediente clínico. El registro de signos vitales, ¿ya? Obviamente la enfermera tiene que registrar de entrada los signos vitales de mi paciente. Y la historia clínica, ese es el contenido específico, ¿ya? Entonces, si es un paciente en emergencia, ya, eso es lo que vamos a hacer. La papeleta de internación, la nota de internación, el registro de los signos vitales, eso es importante. ¿Cómo está entrando mi paciente? No está dolorido, pero está entrando con una ligera taquicardia. O sea que la presión arterial está en límites superiores, etcétera, ¿no? Y la historia clínica, ¿no? Paciente con un cuadro clínico de 2 horas o 3 horas o 4 horas de evolución en el cual empezó con un dolor a nivel de mesogastrio y empeoró con el pasarse del tiempo, que se exacerbó con el alimento, bla, 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 bla. O sea, todo lo que tiene que tener ya la historia clínica. ¿Ya? Perfecto, vamos aquí. A ver, ¿qué más podemos agregar? ¿Ya? Algo importantísimo, sello y firma del médico. Tanto en la papeleta como en la nota de internación y la historia clínica, tiene que ir el sello y la firma del médico responsable, ¿ya? Del médico responsable. Siempre, no puede haber una papeleta de internación, una nota sin que esté firmada. ¿Por qué? Porque eso no es correcto, porque no vamos a saber quién está internando, etcétera. ¿Ya? En lo que son los signos, en el registro de signos vitales, muchas veces los pacientes van a permanecer entre 1 a 2 horas o hasta más horas en el servicio de emergencias, ¿no? Y en todo ese proceso, ya, tiene que haber el registro de signos vitales. Una vez que se lo interna al paciente, ya en la mayoría, especialmente aquí en Bolivia, en México, no sé cómo será, ya al pie de la cama de los pacientes se pone la gráfica de los signos vitales, ¿ya? Que es un que es un cuadradito, ¿ya? En el cual va el nombre del paciente, el diagnóstico, ¿ya? Y está todos los signos
vitales, ¿no? Está presión, temperatura, pulso, frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera, etcétera. Y la enfermera es la que va a ir registrando, ¿ya? Si sube, si baja, si se mantiene, etcétera, ¿ya? Esto es una forma de poder, para que si entra el médico, o sea, que pueda ver esa gráfica de signos vitales y ver si el paciente está estable o está o sea, empeorando o está mejorando, ¿ya? También, ¿por qué se pone a la vista, ya, esta gráfica de signos vitales? Porque bien sé que pueden agarrar y ponerlo en el expediente clínico para que nadie más lo vea, pero lo ponen siempre a los pies o al pie de la cama de los pacientes, ¿ya? Esto lo van a poner justamente para que los pacientes, para que los familiares de los pacientes puedan ver que a su familiar ya están cumpliendo con todos los protocolos. ¿Por qué? Porque en la toma de signos vitales, ya, o sea que normalmente es por turno, o sea que normalmente es al inicio y al final de una del turno, ¿ya? Dependiendo la gravedad del paciente, si es un paciente que se va a encontrar en la unidad de terapia intensiva, ya ese registro de signos vitales no es por turno, ¿ya? O será cada hora o cada 2 horas hacen este registro de esta gráfica. Claro que en la unidad de terapia intensiva son hojas mucho más específicas, ¿no? O sea que diseñadas especialmente para lo que es la unidad de terapia intensiva. ¿Qué más va en este registro de signos vitales? No solamente va, como su nombre indica, los signos vitales. También hay unas casillas adicionales en el cual se anota el balance hidroelectrolítico, es decir, cuánto ha orinado en el turno el paciente, ¿ya? Si ha hecho pipí, que no ha hecho pipí, ya, si ha perdido sangre, no ha perdido sangre, etc. Está la cuantificación, sé que de la orina, cuánto ha orinado el paciente, ¿ya? Al empezar y al terminar, ¿ya? Es decir, que el turno, ¿ya? Muchos de los pacientes ya están ambulatorios, o sea, están esperando el alta y ya no tienen una sonda, ¿ya? Entonces van al baño. Entonces hay unas eh, ahí es que se va a calcular ya cómo está orinando mi paciente, para empezar. Después tenemos ya el número de evacuación, o sea, cuántas veces ha hecho popó mi paciente, o si ha hecho o no ha hecho popó, ¿ya? El control de sondas, o sea, que si hay una sonda nasogástrica, que la sonda se encuentre en su lugar, que no se haya, o sea, que movido. Si el paciente se encuentra con sonda vesical, que la, que la, que la sonda esté en su lugar, esté cumpliendo su función. Si han habido vómitos, si no ha habido vómitos, si el paciente estaba teniendo evacuaciones seminales, o sea, que normales, y de pronto así evacuaciones, o sea, que líquidas, empezó a presentar una diarrea. Entonces, todo eso se va a notar en el cuadro de control y llenado de lo que es los signos vitales. Esto es exclusivo de enfermería, no puede llenarlo. Ni el interno, ni el médico de guardia, ni el residente, nadie, solo enfermería. Ya ellas, ¿por qué? Porque ellas son las encargadas de cuantificar, ¿ya? Todo lo que les acabo de mencionar, ¿no? Los balances, orina, heces, control de sondas, etcétera, ¿ya? Luego tenemos la historia clínica. ¿Qué es la historia clínica? Es un documento, ¿ya? Donde aparte de señalarme, ¿ya? Los datos generales de mi paciente, ¿ya? Me va a hacer una descripción, ¿ya? Uno, del por qué mi paciente vino al hospital, ¿ya? Del por qué mi paciente vino al hospital. También está, ¿ya? Los antecedentes patológicos propios del paciente, los familiares, si hay alguna condición o enfermedad de tipo crónica, etcétera, ¿ya? ¿Quién es el responsable de elaborar
ya, esta historia clínica, ya, es el médico de guardia, ya, o el médico que se encuentre es decir, que de turno en las diferentes servicios, ¿ya? Pero generalmente en la mayoría de los hospitales quienes van a hacer la historia clínica es el interno, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá en Bolivia la mayoría de los hospitales son hospitales de formación, ¿ya? Entonces es el interno quien se dedica a realizar las historias clínicas, ¿ya? Es por eso que durante 3 años, ¿ya? Hacen atención en consulta, ven pacientes, están en las visitas, etcétera, justamente para poder aprender ya cómo se debe, si hay que realizar un expediente clínico, o sea, una historia clínica, ya que es la base del expediente clínico. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que avanzar desde que el paciente es internado hasta que se le realiza la historia clínica? Lo importante es que sea lo antes posible, ¿ya? Pero dan como límite 8 horas. O sea, si en 8 horas no está la historia clínica, ¿ya? El próximo médico, o sea, que venga, no va a saber de qué se trata, ¿ya? Y esa es una llamada de atención severa para el interno. ¿Por qué? Porque el interno tiene que realizar las historias clínicas, ¿no? Excepto en las unidades de terapia intensiva, en las unidades de hemodiálisis, en las unidades de oncología. ¿Por qué? Porque en estas unidades específicamente, o al menos aquí en la mayoría de los hospitales, no se permiten internos en la unidad de terapia intensiva, por ejemplo. O sea, está el intensivista, el residente, o hasta el residente de medicina interna, en el caso que en el hospital se haga una residencia, pero no están internos, no hay internos. Ya, entonces, ¿quiénes son los encargados de la realización de las historias clínicas, evaluaciones? Son los propios médicos, ¿ya? Son los propios médicos. Entonces, una vez que se termina ya de realizar el expediente clínico, este tiene que ir firmado y sellado por el responsable, ¿ya? En este caso, ¿ya? O es el interno, ¿ya? ¿Por qué? Porque el interno tiene su sello, ¿ya? El interno tiene sello. O si es en la unidad de terapia intensiva, o sea, está el sello y la firma del médico encargado, ¿ya? Y obviamente, esto siempre va a estar bajo la supervisión, o sea, los internos que si bien es cierto, hacen los expedientes, hacen las historias clínicas, pero siempre van a estar bajo la supervisión ya de un médico más. Puede ser un residente o puede ser ya el médico especialista. O en muchos casos son los mismos docentes, algo que pasó cuando yo me estaba formando como médico. Ya quienes nos supervisaban las historias de qué clínicas eran nuestros docentes, ¿no? Que eran los jefes de servicio. Entonces, ahí había como que ya podíamos que nosotros ya saber cómo se hace ya las historias clínicas, ¿ya? Luego, un momentito, ¿dónde está mi cursor? Está el consentimiento informado. Otra vez el consentimiento informado. Como les había dicho, el consentimiento informado ya es un documento súper importante, el cual nos va a permitir a nosotros, ya, eh, el cual le da la potestad al paciente de aceptar que se realicen en su persona todo tipo de exámenes, todo tipo de, eh, son exámenes, laboratorios, ¿ya? Inclusive hasta estudios fuera del hospital. Hay muchos hospitales que no van a tener cierto tipo de tecnología, ejemplo, un tomógrafo, una resonancia magnética, y tienen que derivar a otros centros, o sea, que tienen que sacarlo al paciente del hospital. Ahí también se elabora un consentimiento informado,
¿ya? Obviamente que cuando se hace este tipo de traslados, ¿ya? Obviamente el paciente no va solo, o sea, va en la ambulancia acompañado del familiar y por lo menos uno o dos internos dependiendo la gravedad del paciente, ¿ya? Eh, Se va a poner en práctica el consentimiento informado o sea, lo ideal es que para todo se pida consentimiento informado, ¿ya? De acuerdo a la normativa, ¿ya? Para la internación, consentimiento informado. Para para los para lo que son las cirugías, para lo que son endoscopías, ¿ya? Se va a realizar, ¿ya? Lo que es el consentimiento informado, ¿ya? Y como ya les he dicho, lo ideal es que se le haga firmar al paciente por todo lo que se le vaya a realizar, ¿ya? Inclusive, ya desde un laboratorio, un inyectable, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuanto más documentos hagamos al firmar al paciente y esto se que documentado en el expediente clínico, ¿ya? Es más fácil, ya en el caso de que se haga algún tipo de auditoría, poder tener el control sobre o sea, que no control sobre la auditoría. Es decir, que si no sé que saber el resultado de la auditoría, ya nos estaríamos anticipando. ¿Por qué? Porque no van a haber muchas observaciones. O sea que el paciente se lo sacó, hay consentimiento, sí, es el consentimiento informado, sellado, ¿ya? Inclusive muchos, ya cuando son casos graves, actualmente lo que están empezando a hacer es justamente anotar en el expediente clínico, o sea, les hacen sí hay que firmar el expediente clínico y sin embargo hacen una nota en el expediente clínico en donde se le indica al paciente, al familiar, se le explicó el procedimiento a realizar y él aceptó. Firman abajo, entonces, firman, ¿ya? Y firman el consentimiento informado, ¿ya? Entonces dice, no, aquí es el consentimiento y aquí está en el expediente. Entonces, el consentimiento informado es un no sé qué documento que va a proteger el acto médico, ¿ya? ¿Por qué? Porque el paciente y sus socios familiares están dando la autorización a todo tipo de procedimiento, ¿ya? Exámenes complementarios. ¿Qué son los exámenes complementarios? ¿Ya? Son formularios o documentos del expediente clínico que van a contener la información de los exámenes y procedimientos de diagnóstico y tratamiento, ¿ya? Laboratorios, tomografías, radiografías, ecografías, endoscopías, resonancias magnéticas, o sea, todo lo que le vayamos a hacer al paciente ya es un examen complementario, ¿ya? Obviamente, y sigo, debe tener sello, nombre y firma, ¿ya? Entonces, esto ya es importante para lo que es el expediente técnico. Tenemos las notas de evolución. ¿Qué son las notas de evolución? Son escritas ya o sea que normalmente cuando hablamos de las notas de evolución son las que se van a realizar ya al principio de cada turno. O sea, igual pasa que normalmente quien va a realizar estas notas es el interno, ¿ya? ¿Por qué? Porque el interno está más tiempo con el paciente que el propio médico, que el médico tratante. ¿Por qué? Porque el médico tratante ya tiene o entra a quirófano o está atendiendo consulta externa, pero es el interno quien se va a quedar, o sea que muchas veces la mayor parte del tiempo, o sea, con el paciente. Entonces, él es el que está mucho más familiarizado y él es el que va a realizar estas notas de evolución, ¿ya? Obviamente que las firma después el médico, ¿ya? Si estamos hablando de que están en la guardia, ¿ya? En la noche, quien firma es el médico de guardia, ¿ya? Pero si es en el día, quien va a firmar es el médico tratante, incluido ya el médico, o sea que tratante puede poner alguna aclaración, ¿ya? Al final de la nota de evolución, ¿ya?
con la fecha, con la hora, ¿ya? Y se pone la aclaración o un complementario. En este caso, ¿ya? Está firmado y sellado por el médico, ya no por el interno, ¿ya? Y obviamente, ¿qué es lo que se registra en las notas de evolución? ¿Ya? Todo el proceso, ¿ya? Del restablecimiento de salud del paciente, ¿ya? Es decir, todo el proceso, ¿ya? De reconstituir la salud de mi paciente, ¿ya? Entonces, es en orden cronológico. Luego tenemos las interconsultas, ¿ya? Las interconsultas son notas que va a poner otro médico que no sea el médico tratante, ¿ya? Por ejemplo, vamos a suponer un paciente que entró con una diabetes descompensada, ¿ya? Y lo ve el internista, ¿ya? El internista lo interna, ¿ya? Pero al mismo tiempo ve que tiene una gran úlcera en el tobillo del pie, en el tobillo derecho, por darles un ejemplo. ¿Qué va a pasar en este caso? ¿Ya? En este caso, ya la interconsulta es el internista con quien lo va a hacer, ¿ya? No con otro internista, sino con otro de otra especialidad, en este caso con traumatología, ¿ya? Con traumatología. Viene el médico de traumatología, evalúa el pie y dice, no, este pie está ya cangrenado, porque justo había tenido 2 dedos negros, ¿no? Este pie está ya cangrenado, debemos, o sea, que retirar el pie. Ok, hay que amputar el pie. Entonces, las interconsultas son justamente eso, son las opiniones de otros profesionales de otras especialidades, los cuales son citados por el médico tratante, ya para poder obtener una respuesta adecuada, ya, o poder hacer un tratamiento adecuado a la patología que me va a presentar mi paciente, ¿ya? Por eso son las interconsultas. Y obviamente, después que hay la interconsulta o la solicitud de la interconsulta, en este caso ha venido el traumatólogo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a anotar en el expediente clínico fecha, hora, nombre, ¿ya? Por ejemplo, hoy estamos en martes, ¿no? Martes 22 a horas 18:15. Paciente presenta, ya, o sea que el doctor Pedrito de los Palotes ya se presentó en, en el piso de medicina interna, en el piso de medicina interna, donde se lo pudo examinar a tal paciente, ya, y por solicitud del doctor tanto, ya, el médico, es decir, que médico es el que tratante de la especialidad de medicina interna. Ya, en conclusión, o sea, que se pudo observar paciente con pie derecho edematizado, con presencia de úlcera sobreinfectada, con 2 dedos en proceso de necrosis, ¿ya? Entonces, esto es un pie seque diabético y se sugiere la amputación de los dedos del pie, ¿ya? Entonces, esa es la nota que puso el profesional que hizo la interconsulta. ¿Por qué? Porque no es solamente que vaya, ya tiene que escribir en el expediente qué fue lo que pudo ver, qué es lo que pudo ver, ¿ya? Luego están los documentos quirúrgicos. Como les había dicho, los documentos quirúrgicos son aquellos que van a estar en relación, ¿ya? Con la cirugía que se le realizó al paciente, en el caso que se le haya podido realizar, ¿ya? Vamos a tomar el ejemplo del paciente
de los dedos necrosados por el pie diabético. ¿Ya? Aquí va a entrar dentro de estos documentos, ¿ya? Están los del preoperatorio, el operatorio y el posoperatorio. Especialmente, ¿ya? Lo que es, ¿ya? El protocolo quirúrgico, que es el que se va a realizar en el momento de la cirugía. Entonces, ¿qué va a ir en este protocolo? Lo mismo, los datos del paciente, ya el servicio, el número de cama, el código, ya, o el número de seguro social, ya, cuáles son los nombres del equipo quirúrgico. O sea, está el anestesiólogo, que es fulanito de tal, está el cirujano, que es fulanito, que es menganito, está la instrumentadora, que es sutanita, está el circulante, etcétera. O sea, ¿quiénes van a estar involucrados en el quirófano? Así no sea de forma, o sea, que directa dentro de lo que es el acto quirúrgico como tal, ¿ya? Y la descripción de la intervención, o sea, que quirúrgica, o sea, va desde, incluyendo la diéresis, que es justamente la realización de la herida, o sea, que quirúrgica, ¿ya? El acto propiamente dicho, ¿ya? Y cómo va a terminar este acto, ¿ya? Es decir, ¿no? Paciente se encuentra en decúbito dorsal, ya bajo anestesia, eso sea que es regional, o sea que fue por anestesia peridural, ya se encuentra, bueno, o sea, se procede en este momento a colocar los campos, o sea que de acuerdo a la técnica, o sea que quirúrgica realizar, ya vamos a proceder en este momento. Entonces van explicando qué es lo que se va a hacer en el procedimiento quirúrgico propiamente dicho, ¿ya? Sí, ha habido colocación de sondas. Muchas veces los pacientes ya vienen con la sonda desde el servicio. ¿Por qué? Porque es la preparación que hace la enfermera en el caso que sí necesita. Ya, o muchas veces son en quirófano los que van a colocar. Actualmente ya no, eso ya es papel de la enfermera, ¿ya? ¿Qué hallazgos se encontraron en el proceso? O sea, que quirúrgico, o sea, con hallazgos, acá yo me refiero, eh, acá me refiero, ¿ya? Que se encontró en pie derecho, ¿ya? Los primeros dos dedos del pie completamente sea que negrosado, de característica ya morada, donde no hay una circulación de sangre, etcétera, ¿ya? Y van a describir la úlcera ya o la herida en el pie, o sea, se procede a realizar la examinación si que de la herida, es una herida plana, presenta focos de infección, hay pústulas, etcétera. O sea, se explica ya qué es lo que vamos a ir encontrando en el protocolo quirúrgico, ¿ya? Eh, También se van a encontrar ya las complicaciones. ¿Por qué? Porque las cirugías se pueden complicar. En este caso, ya por ejemplo, eh, hubo una baja, o sea, a medida que fueron amputando los dedos del pie, se pudo encontrar, eh, el paciente empezó a complicar, empezó a bajarse que la presión arterial, en el cual se le tuvo que colocar vasoactivos, bla, 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 bla. O sea, todas las eventualidades, o sea, ¿qué es? O sea, ¿cómo hacen la cirugía? ¿Qué es lo que van a encontrar? ¿Qué complicaciones ha presentado? O simplemente, o sea, que o paciente está en el acto, o sea, que quirúrgico sin presentar ningún tipo de complicación. También se puede poner si es el caso, ¿ya? El diagnóstico preoperatorio, ¿ya? Pie diabético, ya con necrosis de los dos primeros dedos del pie derecho. Ya está el diagnóstico posoperatorio. Pie diabético, ya
con herida infectada ya resuelta, o sea, el limpiarse que la herida, todo, ya, y ya sección o hubo amputación de los 2 primeros o 3 primeros dedos del pie derecho por presentar necrosis tisular. Ese ya es el diagnóstico postquirúrgico, o sea que ya no está entrando ya por simplemente un pie diabético infectado con amputación ya por falta de riego sanguíneo. Entonces, esos son los diagnósticos postoperatorios, ¿ya? Aquí ya sí hubo una conformidad con el recuento, porque antes de cerrar, y eso es lo que mucha gente no entiende, no quiere comprender, antes de cerrar una herida quirúrgica, ¿qué es lo que hace el médico? El cirujano pide recuento de instrumental empleado. O sea, si le han pasado, o sea, si la enfermera, o sea, que tenía 25 gasas, tiene que, o sea, que tienen que hacer el recuento de 25 gasas. Entonces, antes de cerrar, ya cuando ya está terminando ya la cirugía, muchas veces es el circulante quien se encarga de hacer el recuento, ¿no? Aquí hay un apósito, hay 3, aquí hay 4 apósitos. O sea, que a la enfermera le entregaron 5, o sea, uno está en la mesa y los otros 3 allá. Ya, o los otros, o sea, que 4 allá está conforme. ¿Cuántas gasas ha pedido el médico? Si el médico ha debido, o sea, que pedir unas 50 gasas y ella tenía 60, entonces 50 están no es el basurero, en el tacho donde se colocan estas gasas, ¿ya? Ahí hay, o sea, hay que 40 y 10 gasas tiene en la mesa, ¿ya? ¿Cuántas tijeras, cuántas pinzas ha pedido, etcétera? Entonces, todo ese recuento también está presente dentro de lo que es el documento quirúrgico. ¿Ya? Y también si hubo, aquí es importante, ¿ya? Remisión de tejido para enviar a patología, ¿ya? Ejemplo de el mismo del pie. O sea que voy a mandar el dedito a patología para que vean qué hay ahí, ¿ya? O simplemente es una necrosis o hubo una infección o qué. ¿Ya? Entonces, en ese caso, ya los deditos amputados, yo sé que los van a llevar hasta patología. ¿Por qué no al laboratorio? Muchos piden. Porque tejido, ¿ya? Porque el patólogo trabaja con tejido. El laboratorista o el bioquímico trabaja con fluido. Entonces, no podemos mezclar ambos, ¿ya? ¿Por qué? Porque un bioquímico no va a tener, ¿ya? No va a poder, eh, el bioquímico no va a poder examinar un tejido, ¿ya? Y el patólogo no va a poder examinar un fluido, ¿ya? Ejemplo, o sea, que fuera un fluido, un líquido pleural, ¿ya? El patólogo no va a saber cómo va a hacer el frotis, qué tipo de tensión, si necesita una tensión o qué. Ya, es por eso que patólogo igual a tejido, el bioquímico igual a líquido, ¿ya? A líquidos corporales, es por eso que trabaja con sangre, orina, heces y demás. Bien, la duración de la intervención, ¿cuánto tiempo ha durado? 1 hora, 2 horas, 45 minutos. Hay médicos, ejemplo, que hacen una cesárea en media hora, ¿ya? Yo conocí a uno de ellos justamente, era capísimo. Claro, estamos hablando de un profesional que cuando yo lo vi operar ya tenía casi 30 años de ser ginecólogo, ¿no? Y era un ginecólogo que se las sabía todas, ¿no? Entonces ahí fue que ya, o sea, empezó a las 9 y terminó a las 9:25, o sea, 25 minutos. Abrió, sacó al bebé y suturó, o sea, y nunca se le complicó, ¿ya? Pero era bastante, o sea, que rápido. Cuando se le preguntaba por qué el doctor opera en 45 minutos y usted lo hace en media hora, decía pericia. Nada más, y la experiencia que tú tengas, o sea, que yo tengo más experiencia que el doctor fulano, por lo tanto, yo lo hago mucho más rápido.
Además, me dice, yo hago sé que cesáreas, hago 3 cesáreas por día desde hace más de 25 años. Ah, con razón, ¿no? O sea, la experiencia. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto tiempo ha durado la cirugía? Eso mismo vamos a poner dentro de lo que es ya el protocolo quirúrgico. Perdón, el protocolo, ya me pasé. Ya, el protocolo quirúrgico. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Obviamente las condiciones, cómo está terminando mi paciente, ¿ya? ¿Cómo está terminando mi paciente la cirugía? ¿Ya? Cuando me refiero, ¿cómo está terminando mi paciente? Me refiero específicamente, ¿ya? Cómo, si está consciente. ¿Por qué? Porque hay pacientes que van, yo sé que pasan a la sala de recuperación estando full conscientes, hay otros que siguen dormidos pero con signos vitales estables y hay otros que están en ese proceso de despertar. ¿Ya? Algunos hablan, otros, o sea, que no hablan, algunos se quejan, otros no se quejan, o sea, ¿cómo está pasando, cómo está reaccionando al retiro de la anestesia, ¿no? Y más si percibe o no percibe el dolor, ¿no? O puede ser que estaba yendo bien, pero de pronto se infartó. El paciente sale muerto, ¿ya? O fallecido, ¿ya? Del quirófano. Puede darse el caso, pero no precisamente porque haya habido una negligencia médica, un mal manejo. Lo que pasa es que muchas veces los pacientes van a presentar una reacción alérgica al anestésico. Y de eso, lamentablemente, no hay una forma de poderlo controlar, se puede decir. O sea, no hay una forma de poderlo determinar, ¿ya? Simplemente pasó, ¿ya? Y obviamente, ¿ya? El nombre, sello, firma, responsables, a qué hora empezó, la fecha, cuándo empezó, cuándo terminó. Y el registro, o sea, que quirúrgico, ¿ya? Que también es importante. Los documentos de anestesiología, igual, una nota preanestésica. Ya en este documento está la identificación del paciente, la enfermedad, qué intervención le van a realizar, ¿ya? Ejemplo, si es un paciente que va a entrar de una cirugía programada, ¿ya? Del viejito del pie, vamos a seguir, ¿ya? Ahí va a decir que es una persona de sexo masculino de 75 años, ¿ya? No lo vamos a poner tan viejito. O de 70 años, ¿ya? Por lo tanto, en esta nota, sea que preanestésica, ¿ya? Se va a identificar el servicio, ¿ya? Se encuentra en el servicio de medicina interna porque justo entró por un problema de una diabetes descompensada, ¿ya? ¿Qué tipo de intervención le van a realizar? Ya antecedentes, o sea, que familiares, personales, que es importante, ¿ya? Alergias, algún medicamento, si le han hecho alguna vez una transfusión, cómo ha reaccionado, etcétera. Porque en el caso de que se requiera hacer una transfusión sanguínea, ¿ya? Examen, el examen físico. Ahí va a haber, ¿no? Paciente de 75 años, de sexo masculino, que está internado en la unidad o en el servicio de medicina interna por presentar por presentar una diabetes descompensada. Se pudo observar que el paciente está con un pie diabético, que presenta una úlcera, empieza a describirlo, ¿ya? Luego va a examinar los exámenes complementarios. ¿Por qué? Porque para cirugía hay cierto tipo de exámenes, ¿no? Hemograma, tiempo de sangría, etcétera. Entonces, todo eso él va a ver si están normales o no, ¿ya? El diagnóstico preanestésico. Aquí no vamos a poner el diagnóstico que puso el médico. Cuando ponemos el diagnóstico preanestésico, estamos hablando, ¿ya? ¿Qué tipo de pacientes? Riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3. El riesgo 1 es un paciente
que tiene todas las condiciones para poderse que recibir o poderse que realizarse una intervención sí que quirúrgica. ¿Por qué? Porque el paciente se encuentra estable, ¿ya? O puede ser que es un paciente sí, que es riesgo 2, ¿ya? Que es un paciente de 85 años, que es un paciente hipertenso, es un paciente diabético, etcétera, ¿ya? Y el riesgo 3 ya es un paciente muy o sea, que muy sé que delicado. Ejemplo de un paciente así es una mujer que se encuentra en terapia intensiva por presentar eclampsia. Ya no estamos hablando de una preeclampsia, ya está en una eclampsia, está en un embarazo, o sea que prematuro, pero por riesgo a fallecimiento hay que hacer una cesárea de emergencia. Entonces, la paciente está totalmente inconsciente, se encuentra en estado de coma, ya su presión está débilmente compensada o no se puede compensar, pero al bebé hay que sacarlo de ahí. Entonces, ese es un riesgo 3, en el cual ya las posibilidades de fallecimiento son altísimas. El riesgo de fallecimiento son altísimas. Por esto, el paciente y se le informa a los familiares de las condiciones, ¿no? Y a mí me tocó ver con mucha pena un par de dos casos como estos, ¿no? Que lamentablemente las mamás fallecieron, ¿no? Pero eso fue un, con un riesgo 3. Entonces, ese es el diagnóstico preanestésico. ¿Ya? Y las contraindicaciones anestésicas, o sea, que haya presentado algún tipo de alergia, ya, o por algún tipo de motivo superior, ¿no? Pero generalmente es por algún problema que haya presentado de alergia, ¿ya? ¿Qué medicación preanestésica está recibiendo? ¿Qué sé yo? Analgésicos. En este caso de esta persona del pie diabético, es una persona que está recibiendo insulina. Ah, paciente con insulina. ¿Ya? Entonces, todos esos datos es importante para el anestesiólogo. Fecha, hora, la firma, el sello, etcétera. ¿Ya? Luego entra el protocolo de anestesia. Este protocolo de anestesia, ¿ya? Es un formulario el cual llena el anestesiólogo, ¿ya? En el cual están los datos del paciente, ¿ya? En los cuales están, ¿ya? En los cuales están el nombre del paciente, ya está el resumen de la valoración, o sea que preoperatoria, que es todo lo que ha hecho el anestesiólogo, el tipo de anestesia que yo voy a emplear. Al ser un paciente con un riesgo 1 de 70 años de edad, ya le podemos hacer una cirugía o una anestesia de tipo epidural. ¿Ya? Ok, se le hace la epidural. ¿Ya? Luego se le pone, ya, eso es importante, ya si va a haber intubación o no. El paciente en este caso, cuando es un bloqueo, el paciente está consciente, ¿ya? Pero sí se le va a poner, digamos, como un pequeño sedante para tenerlo, esto sí hay que tranquilo. Si el paciente está consciente, no hace falta intubarlo. ¿Cuándo lo vamos a intubar? Cuando se emplea una anestesia total, ¿ya? Y la gráfica, ya, porque hay una gráfica específica, se los voy a mostrar yo creo para mañana, ya, cómo es esa gráfica anestésica, ya, en donde se va a ir anotando qué tipo de medicamentos yo voy a ir aplicando, ya, para una anestesia, ya. El tipo de intervención, ya, cómo se la va a realizar, ya. Una gráfica en pequeño de lo que son los signos vitales, ya. ¿A qué hora empezó y a qué hora finalizó la anestesia? ¿Por qué? Normalmente y en muchos casos ya se puede empezar ya con una preanestesia, o sea, el paciente es muy ansioso, ya, y se le va a dar, digamos, un pequeño sedante y entra
y ahí empieza todo lo que es el procedimiento de anestesiología, ¿ya? Luego se encuentra ya las incidencias. ¿Qué fue lo que pasó? Puede ser que hay cirugías que duran 4 o 5 horas en las cuales no hay ningún tipo de riesgo. O sea, el paciente ha reaccionado bien a la anestesia, está tranquilo, ya, pero hay pacientes que a la media hora ya empezó justamente con todo, ya, con todo ha habido un shock anafiláctico, ha habido hemorragia, o ha habido una subida de la presión arterial, ha habido hasta un paro cardíaco que se tuvo que reanimar al paciente. O sea, esos son eventos que van a pasar durante el procedimiento, ¿ya? Igual, el sello, el nombre y la fecha. Y posteriormente, el último, o sea, que documentos son las notas de recuperación anestésica. Aquí vamos a ver justamente, ¿ya? ¿Cómo va a pasar el paciente ya a recuperación? ¿Consciente o sigue dormido? ¿Ya? Si está consciente, ya está con dificultad, o sea que respiratoria, en el caso de que le hayan hecho una anestesia total, ya por el tubo endotraqueal, ya, o si le han hecho una anestesia que es raquidia, el paciente está tranquilo, está en su vida, ya no presenta dolor, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. ¿Ya? Eh, ¿Cuánto tiempo ha permanecido en recuperación? Eso va a depender cómo el paciente va a recuperarse o cómo va a reaccionar a la anestesia, uno, ya, o puede ser, ya, cómo va o si está, o sea, que dormido, si presenta dolor, etc. Entonces, y si pudo haber estado unos 15 minutos o media hora, o pudo haber estado inclusive hasta 2 horas en recuperación. Hay casos así, ¿ya? Pero no es porque haya habido un problema de alguna intervención, sino simplemente, ya, entonces simplemente tenemos que, en este caso, ya, anotar, ya, y cómo está pasando nuestro paciente a sala, ya. Luego viene las indicaciones, sé que médicas, cuáles fueron las indicaciones que dejó ya el cirujano, ya. Anestésicos, antiinflamatorios, analgésicos, antibióticos, ok, ¿ya? Y los documentos de enfermería, especialmente empieza cuando están en recuperación. ¿Por qué? Porque normalmente en recuperación está una enfermera, ¿ya? Y el anestesiólogo o simplemente está la enfermera, o sea que vigilando y controlando a los pacientes que terminan sus cirugías. Y con eso, o sea que datos pasan, ¿ya? A piso y la enfermera simplemente va a continuar con toda esta información. En contenido adicional, las notas de referencia y contrarreferencia en caso de ser sea que necesario, o protocolos de autopsia. En este caso, o sea que se supone, y es por norma, que todo paciente que fallece en hospital hay que hacerle una autopsia. Pero no todos no todos, o sea, son muy raros, ¿ya? Los familiares que van a aceptar que a su paciente se le realice una autopsia, ¿ya? Porque uno, por cuestiones de tipo cultural, ¿ya? Es por eso que aquí no se hacen muchas autopsias, ya, excepto bueno, hay casos, ¿no? Pero cuando son en hospital, o sea, que fallecen y directamente pasan a la morgue del hospital, ¿no? Pero se supone que debería hacerse una autopsia, pero como les digo, eso no es, actualmente aquí en nuestro país es muy difícil, ¿no? Certificado de defunción, obviamente, en el caso, informes de auditoría médica, ¿ya? En el caso que se realizó una auditoría, ¿ya? El certificado médico, ¿ya? Entonces, esos son, y las indicaciones, o sea, eh, el paciente que solicita su expediente clínico no se lo podemos negar, no podemos, o sea, que agarrar y decirle, acá usted no puede o no se le va a permitir, no se puede hacer eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque el paciente tiene todo el derecho legal de exigir su expediente clínico,
¿ya? Entonces, ¿qué causas, eso sí, que legales hay para que se pueda pedir un expediente clínico, ¿ya? Por una causa legal en el caso de que haya habido algún tipo de denuncia, por una auditoría médica externa, ¿ya? Por un requerimiento de un peritaje, etcétera, ¿ya? Eh, y aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? De lo que es ya la información administrativa, ya nombre, edad, lugar, ya la dirección, el teléfono fijo, el teléfono de celular, actualmente ponen el celular, ya los familiares, estado civil, si hay un cónyuge o no hay cónyuge, edad, el número de hijos, etcétera. Esta parte ya del número de hijos normalmente, ya normalmente mm, no se la pone mucho, ya no se la pone mucho, ya, pero sí es importante, ya, en algunos expedientes tienen, o sea que como ya les digo, algunos tienen, algunos no tienen, no es algo que sea obligatorio, ¿ya? Otro ejemplo aquí, ¿ya? Acá podemos ver, por ejemplo, la letra. Algo que nos piden es que sea legible, o sea, acá no vamos a poder ver qué es lo que dice, ni cuánto se le ha puesto, etcétera. Entonces, tiene que estar de manera ordenada. Sobre el expediente clínico digital o el expediente clínico electrónico, que es algo que se está utilizando mucho, ya no solamente aquí en Bolivia, sino en México y en muchos países, ya se está utilizando con bastante frecuencia. Ya, si bien este tipo de expediente clínico no está normado como tal, al menos en nuestra norma, no forma parte, puesto que esto es algo todavía bastante nuevo, por así decirlo, ¿ya? Y para tener un expediente, para poder acceder a este tipo de expediente clínico e implementarlo en lo que es un, eh, implementarlo en lo que es en un hospital, en un centro médico, en un consultorio, ya va a depender de varias plataformas, las cuales se van a encontrar en el Internet, ya, o inclusive muchos, especialmente seguros, contratan a ingenieros, ya, los cuales puedan, ya, manejar, ya, este tipo de expediente, ya, o puedan diseñarlo, ya, esa es la importancia, ya. Eh, bueno, entonces, man, disculpa un poquito, hay tormenta eléctrica aquí. Bueno, entonces, hablando desde este punto de vista, ¿qué podemos decir? ¿Ya? El expediente clínico digital o electrónico, ¿ya? Como dice aquí, ¿no? Es gracias al uso creciente de lo que son las tecnologías de la información, ¿ya? De lo que son las tecnologías de la información. Eh, especialmente en este caso, qué es lo que tiene el expediente clínico digital? ¿Ya? Es una información en el cual hay un manejo muy importante de de lo que son los pacientes, ¿ya? El cuidado, la confidencialidad. ¿Por qué? Porque para acceder normalmente a este tipo de expediente, ¿ya? Para acceder a este tipo de expediente se tiene que tener, o la mayoría de los que diseñan, ya ponen una contraseña, ¿ya? Van a poner una contraseña ya para que
cada médico tenga una forma de ingresar y no ingresen ya de una forma, como quien diría, automática, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, ¿ya? Hay ese tipo de confidencialidad, ¿ya? También está, ¿ya? De que a pesar de los avances, ¿ya? No se ha registrado, ¿ya? Grandes cambios en los registros, o sea, es este expediente que clínico contiene las mismas partes que un expediente clínico en físico. Tiene exactamente lo mismo, al igual que la conformación de las historias clínicas, como les mencionaba ayer, que es el punto de partida. Ya dentro de lo que es el expediente clínico digital, justamente, ya ese aspecto de lo que es el cuidado, es el avance, es la forma en la que van a estar aquí dispuestos estos expedientes clínicos, ¿ya? Pero como ya les había dicho, aunque lo tengamos en digital, tiene que estar en físico también, ¿ya? ¿Por qué no? Porque, bueno, hay muchos que me preguntan, muchos colegas, ¿ya? ¿Por qué si ya tenemos el expediente clínico digital, por qué lo tenemos que imprimir y gastar hojas? No es el hecho de gastar hojas. Lo que pasa que como esta parte del expediente clínico, o sea que digital, aún no forma parte de la norma, ya como tal, ya entonces sí o sí estamos obligados a tenerlo en físico también. Ya estamos obligados a tenerlo en físico. Una vez que ya esté dentro de la norma, supongo yo, de que van a dar los lineamientos ya que cómo vamos a acceder a esta información o las autoridades cómo van a acceder a este tipo de información, ¿ya? Eh, Aún estamos en ese proceso de como que de actualización en lo que es las herramientas para el área de salud. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Haciendo comparación con otros países, ¿ya? No solo Brasil o Argentina, sino yendo mucho más lejos, ¿no? Como en este caso, sé que México o inclusive Estados Unidos, ni qué decir Europa, ya entidades estatales como la policía tienen acceso ya a cierta parte del expediente clínico. ¿Por qué? Porque de ese modo se van a poder, especialmente en la policía, ya tienen el registro ya de lo que son placas dentales, ya que eso es propio de lo que es un expediente, es, es decir, que clínico o características de los pacientes o de las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque de esta manera se van a poder identificar ya eh, en el caso que haya algún cadáver, algo, se va a poder hacer una identificación, ¿ya? Es por eso de ahí la importancia, ¿ya? Y como les dije, en Bolivia estamos en pañales, si vale el término, estamos en pañales en lo que respecta el uso del expediente clínico digital. Yo que he trabajado en varias instituciones como gestor, ¿ya? Inclusive hacen un mal manejo, ¿ya? De lo que es el expediente clínico digital, ¿ya? Digo, en seguros de salud, ¿ya? Nos va a ayudar bastante a la parte de poder dar un informe, ¿ya? De cómo se manejan las diferentes prestaciones que nos van a facilitar los seguros de salud. Si son hospitales privados, esto nos va a permitir ver y poder hacer ya una cuenta final para que se sea cancelada cuando el paciente es dado de alta. Y lo mismo pasa en clínicas, etcétera, ¿ya? A nivel de hospitales estatales, hospitales públicos, esto de las prestaciones
esto del expediente clínico electrónico nos va a permitir poder eh, cómo, ver cómo se están manejando las prestaciones que nos va a brindar el Estado. ¿Ya? Es por eso que también es importante, ¿ya? Que toda esta información esté en el expediente clínico electrónico. Esté en el expediente clínico electrónico. De investigación, igual, o sea, funciona de la misma manera que un expediente físico en físico. ¿Por qué? Porque nos va a permitir hacer investigación, que sea fuente de datos para análisis, ya para análisis estadísticos, para análisis epidemiológicos, para investigación, etcétera. Entonces, como podemos ver, el expediente clínico electrónico, ¿ya? Tiene que tener todas estas pautas, ¿ya? Nos tiene que ayudar en esto, ¿por qué? Porque justamente esta parte es lo que a nosotros como médicos nos interesa, ¿ya? O sea, que cumpla todas las, eh, todos los puntos que son importantes para lo que es ya el manejo del expediente clínico. Con el avance de la ciencia y la tecnología, ya este concepto evoluciona considerándose como un sistema informático, o sea, es un sistema informático que me va a almacenar datos del paciente en un formato digital, ¿ya? Es decir, está en un ordenador, los cuales se van a poder intercambiar de forma segura, ¿ya? Y va a poder ser accesado por múltiples usuarios autorizados, no puede entrar cualquiera. Es decir, no solamente me va a guardar información en un ordenador, sino que justamente cuando yo voy a querer hacer una interconsulta, digamos, estoy en medicina interna y quiero hacer una interconsulta con gastroenterología, con dermatología, qué sé yo, nefrología y demás, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Ya? Simplemente, ya vamos a mandar como que la orden de la interconsulta, el paciente va y el médico simplemente va a entrar con un código, ¿ya? Y free va a acceder al expediente clínico, ¿ya? Y obviamente, como dice, son usuarios autorizados, no puede accesarlo cualquiera, ¿ya? Eh, luego va a contener una información retrospectiva, concurrente, prospectiva, ¿ya? Y va a poder, y este tipo de sistema nos va a ayudar a nosotros, el de poder, es decir, que brindar a nuestro paciente, ¿ya? Una calidad integral en la atención y cuidados de salud, ¿ya? Entonces, esto es lo que tenemos que tener muy en claro al momento de manejar un expediente clínico electrónico, ¿ya? Que como ya les había dicho, en otros países, ¿ya? Como bueno, en países europeos, Estados Unidos, ya se maneja todo de manera electrónica, ¿ya? Inclusive, ya en Estados Unidos, los que han tenido la oportunidad de acceder a sus servicios de salud, ¿ya? O sea, que ya no dan la receta en físico. La mandan, o sea, que directamente a las farmacias con las que tienen convenios, ¿ya? Y van directamente, y o sea que el médico agarra, te hace una prescripción y automáticamente llega a la farmacia. Uno va a la farmacia y simplemente recoge el medicamento. ¿Y, ¿Y qué es lo que le van a dar al paciente? Más que la receta en sí, las indicaciones, ¿ya? Cómo va a tomar, cuánto tiempo va a tomar, etcétera, ¿ya? Aquí todavía no hay ese sistema. Intentó hacerse, pero causaba mucha confusión. Había gente que no sabía manejar, se perdían recetas. Entonces, todavía aún se hace cierto que la receta queda en el sistema, pero le dan en físico al paciente, ¿no? Y como les decía,
en Bolivia aún no está normado esto del expediente clínico electrónico, por lo que ya sí o sí tiene que estar en físico, ¿ya? Y eso es lo que muchos colegas se preguntaban, ¿no? O sea, si está en un formato electrónico, ¿por qué tenemos que hacer o por qué tiene que estar en este tipo de formato? O sea, que ¿por qué lo tenemos que imprimir? Porque todavía no está normado. Entonces, al momento de que entre dentro de lo que es la norma del expediente clínico o del manejo del expediente clínico, ya nos indicarán ya cómo se debe manejar este tipo de expedientes. Pero por lo tanto, no. ¿Ya? Eh, Mediante el expediente clínico electrónico también vamos a poder dar información mucho más completa a los médicos y personal cerca de salud, especialmente, como les decía, en lo que se refiere a las interconsultas. ¿Por qué? Porque de este modo los médicos van a poder, los médicos, yo sé que yo siendo internista y le tengo que mandar al nefrólogo, o sea, el nefrólogo va a tener todita el expediente clínico entero, ¿ya? Si bien es cierto, ¿ya? Eh, Cuando se hacen las interconsultas, ¿ya? El paciente va donde el médico al cual se le realizó la interconsulta, tiene todo el expediente físico en clínico, pero en físico, y en ese momento no le va a dar tiempo a revisar todo. ¿Y qué es lo que hace? Una nueva historia clínica. Ahí es el momento donde se pierde tiempo. Eh, en cambio, cuando se maneja el expediente clínico electrónico, cuando se maneja el expediente clínico electrónico, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Simplemente el médico agarra con un clic, ¿ya? Y va a aparecer, ¿ya? El expediente clínico y solamente tiene que buscar la última consulta. Ahí lo va a poder ver, leer y va a poder analizar para poder eh, ayudar al paciente, ¿ya? Es por eso que es mucho más práctico, ¿ya? Es mucho más práctico. Y eso es lo que buscamos, ¿ya? Que la practicidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque la cantidad de pacientes aumenta día tras día, especialmente en los seguros, que son los que van a manejar este expediente clínico electrónico, ¿ya? Por lo tanto, los expedientes ya que clínicos electrónicos también se van a dividir o se van a clasificar en lo que es el expediente clínico electrónico, el expediente electrónico de salud y el expediente electrónico del paciente. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos del expediente clínico electrónico o el EMR, ¿ya? Se va a relacionar con la información de salud de una persona, ¿ya? Ya, que puede ser creado, que puede ser compartido, gestionado, consultado por profesionales. O sea, se puede ingresar para poder, o sea, que revisar inclusive ya esos expedientes, o sea, que clínicos, o sea, que como ya les había dicho, sirven para enseñanza, ¿ya? El expediente clínico, el expediente electrónico, o sea, que de salud, es el registro ya con toda la información de la salud de una persona, ¿ya? En el cual, donde se almacena ya por parte de la organización o de los, o sea, que proveedores de salud. Es decir, este tipo de expediente electrónico, ¿ya? Es los que van a manejar, ¿ya? Los que van a gestionar o los que van a estar a cargo del mantenimiento, ¿ya? De lo que es todo el mantenimiento de este sistema electrónico, ¿ya? Es decir, en todo hospital ya hay un departamento de informática. Ellos son los que van a tener acceso a este
expediente electrónico. ¿Por qué? No para que ellos, o sea, que los revisen, sino en el caso para que puedan ayudar al médico a buscar algún tipo de expediente, ¿ya? Y el expediente electrónico del paciente, ¿ya? Eh, es el expediente que va a tener una persona y que va a cumplir estándares, ¿ya? Eh, intero, que puede ser usado a nivel nacional, ¿ya? Y puede ser, esto, o sea, que conformado por varias fuentes, ¿ya? Es decir, muchas, que eso sea que compartido y gestionado y controlado por la persona. En este caso, parte de lo que es el expediente eh, electrónico, el paciente inclusive puede tener acceso a su propio expediente para revisarlo, ya, etcétera, ¿ya? ¿Por qué? Porque el expediente clínico, ya, antes era como que confidencial. Entonces, el hecho de que el paciente tenga derecho a reclamar su expediente, ¿ya? En este caso, ya puede ser que solicitar un acceso y va a poder acceder a su expediente clínico y verlo y leerlo y revisarlo las veces que él vea necesario, ¿ya? No necesariamente por un proceso legal, sino muchas veces eh, por el derecho que tienen ya a reclamar sus expedientes. Eso es lo que pasa en muchos países de Europa y en algunos sé qué países y en Estados Unidos, ya, pero más que todo en algunos países de Europa que están mucho más adelantados, ya. Acá les voy a nombrar unos ejemplos como Suecia, como Dinamarca, como Holanda y demás. Los pacientes tienen ya una clave de acceso que pueden acceder desde su computador a su expediente clínico. En el caso que tengan alguna duda, ellos entran y lo pueden decir que leer, inclusive lo pueden imprimir y lo pueden almacenar. ¿Por qué? Porque en estos sé qué países el manejo del expediente clínico, uno, está ya dentro de la ley, de las leyes sé que de salud de cada uno de estos países, ¿ya? Y por lo tanto, ya el paciente tiene todo el derecho de acceder a la información de su expediente clínico. Es por eso que lo hacen de esta manera. Aquí en Bolivia aún no. O sea que, como ya les he dicho, en México creo aún, bueno, sé que se los maneja, pero todavía no hay esta completa libertad por parte del paciente, según yo tengo entendido, ¿ya? Y por lo que estuve sé que revisando, ya se maneja el expediente clínico electrónico, ¿ya? El expediente clínico electrónico lo manejan, etcétera, ¿ya? Pero todavía no hay, ya, no, ¿cómo les digo? Todavía aún no está del todo, aún no está del todo eh, normado, especialmente en nuestros países, ¿ya? Aún no está normado en nuestros qué países el hecho de que el paciente acceda a su información, ¿ya? Como les dije, especialmente aquí en Bolivia, y eso todavía no, los hospitales manejan expedientes clínicos electrónicos, pero aún no está, ¿ya? Aún los pacientes no tienen ese acceso, a no ser que sea a través de nota judicial o por una nota, una carta, algo así, pero de accederse a que de manera automática no. Esperemos que de aquí a un tiempo, ¿ya? Se pueda hacer este tipo de, los pacientes puedan acceder, ¿ya? Bien. El sistema de información hospitalaria. El sistema de información es un sistema integral que está diseñado para poder administrar todos los aspectos financieros, clínicos y operativos de una organización de salud, ¿ya? Que puede estar incluido o no en un expediente clínico electrónico. Es decir, son como si fueran dos sistemas separados, ¿ya?
Uno está el expediente, sea que clínico electrónico, y por otro lado está toda la información del hospital, especialmente a lo que se refiere a la parte administrativa, porque la parte médica está en el expediente clínico. Ya, pero ¿por qué dice puede estar o no conectado con el expediente clínico? Aquí entra a lo que llamamos las prestaciones, ¿ya? Como en hospitales de seguro o en hospitales estatales, no así en hospitales, esto sí que privados y clínicas privadas, pero sí en los hospitales que están dentro de lo que es el seguro, o sea, un seguro médico, o los hospitales del Estado o los estatales, ¿ya? Se van a manejar por prestaciones, que son paquetes de servicios, los cuales sí, se incluyen, sé que medicamentos, exámenes, o sea que de laboratorio, algún tipo de cirugía y demás. Entonces, todo eso está dentro de un sistema, ¿ya? Y ese sistema, o sea que lo maneja el hospital porque es administrativo propiamente dicho. Pero ¿por qué se conecta o debería o a veces está, es decir, que conectado al expediente clínico? Porque en este caso, si yo estoy en un seguro, ya, en la banca privada, vamos a decir, este es un ejemplo a grosso modo. Yo estoy en la banca sé que privada, ya, pero y yo me he internado, sé que me han operado, está en terapia intensiva, he tenido miles de medicamentos y me dan de alta. Entonces, obviamente yo no pago nada, pero el seguro tiene que rendir cuentas, ¿ya? En este caso, al CEDES, ¿ya? O a la alcaldía, en el caso que estemos hablando de un hospital municipal, ¿no? Vamos a ponerlo un hospital municipal X, ¿ya? Entonces, yo no pago porque es gratuito, ¿ya? Pagaré algunas cosas, pero no todo, ¿no? Lo que yo no pago, ¿ya? El hospital tiene que rendir cuentas, en este caso, al gobierno autónomo municipal, de cómo yo he manejado ese tipo de prestaciones. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los ingenieros? Van a acceder, a ver, fulanito esto es que fulanito, ya, este paciente ingresó, estuvo tanto tiempo internado. Entonces, automáticamente el sistema va a ir jalando del expediente clínico qué medicamentos, ya, qué exámenes, qué tipo de procedimiento se le realizó. Y va a irse que jalándolo a un programa de Excel, que es especialmente se ha que diseñado, ya, y va a irse que jalando, ya, y va a ir armando tablas con un total, ¿ya? O sea que, por ejemplo, en este paciente que se le ha operado, entonces usó anestésicos, ha usado tal cosa, o antibióticos, ha entrado a la unidad de terapia intensiva, por ejemplo, ¿no? Entonces tuvo eso sí hay que conectado al oxígeno, o sea que se gastó oxígeno y los medicamentos para, o sea que para inducirlo al coma, para que esté dormido, bla, bla, todo eso, ¿no? Ha sido, se ha quedado de alta y el hospital ha generado en ese paciente un total de, vamos a ponerlo, 15,000 bolivianos, ¿ya? Exagerando todavía, ¿no? 15,000 bolivianos. Entonces, cuando a mí me pidan mensualmente cómo estoy yo manejando esas prestaciones, yo, o sea que el sistema me va a jalar paciente por paciente y me va a hacer un informe. Y ese informe ya automáticamente, gracias a ese sistema informático, va a pasar, o sea que directamente al responsable del gobierno autónomo. Él va a revisar y va a decir, ok, sí, está bien, ¿ya? Y va a poder acceder inclusive al expediente clínico para decir, ¿por qué ha gastado tanto? A ver, entraremos al expediente clínico, va a ser, sí, cierto, aquí esto sí hay que justificado esos 15,000 sé que bolivianos. Ok, acá no hay problema y se le va a volver a dar ese número o esa cantidad ya en otro tipo de prestaciones. Entonces, es para eso que sirve este sistema de información hospitalaria. Y es por eso que dice, puede estar o no sea que conectado al expediente clínico. Lo ideal es que esto sea que conectado al expediente clínico. ¿Por qué? Porque es un hospital,
público, es un hospital, en este caso municipal. ¿Por qué? Porque es el municipio quien va a manejar todas las prestaciones, todos los paquetes que va a tener y que va a brindar ese hospital. Pero para que les repongan esa cantidad, tiene que justificar cómo fue que lo empleó y por qué en un paciente ha generado 15,000 bolivianos. ¿Ya? Puede decir, sí, está bien, ¿ya? O puede ser, no, aquí hay algo, o sea, que no me convence, entra auditoría médica. Vienen los auditores, ya, del gobierno autónomo, que son médicos, obviamente, van a decir, a ver, ¿dónde está el expediente? Y van a hacer, pues que van a hacer una auditoría. Y van a sacar un informe, es decir, sí se justifica los 15,000 o no, no se justifica. Aquí ha habido una pérdida de medicamentos, ha habido un costo, un costo por demás, etcétera. Entonces, es en eso ya en que va a consistir este sistema de información hospitalaria, que si bien es netamente administrativo, pero está en conexión con el expediente clínico. Bien. Siguiente. El expediente clínico electrónico ya se van a clasificar de la siguiente manera. Para uso primario, uso secundario. El uso es el que primario es para la previsión de los servicios de salud, es para la provisión, o sea, ¿qué servicios se le va a brindar al paciente? La gestión de la atención médica, ¿ya? ¿Qué médico le va a atender? ¿Ya? Tiene que soportar todos los procesos de atención, es decir, que no se tiene que colgar en ningún momento, o sea, tiene que tener o estar en un buen servidor, ¿ya? O sea, que tiene que agarrar y el expediente clínico puede, el expediente clínico, ¿ya? O el sistema electrónico, ¿ya? Tiene que aguantar o resistir la cantidad de información, ¿ya? Sin que haya ningún tipo de problema. O sea, yo voy a estar, o sea, que con este paciente, pero al mismo tiempo hay otro médico, o sea, que no se cuelgue el sistema, que no se sature, ¿ya? Tiene que soportar los procesos de que financieros y administrativos, es decir, toda esa información administrativa de todo lo que es las prestaciones, haciendo siempre el ejemplo de lo que se hace aquí en Bolivia, las prestaciones tienen que estar en este sistema, ¿ya? Tiene que estar toda esa información, ¿ya? Y obviamente la gestión del cuidado del personal médico. ¿Por qué? Porque aquí en este caso ya se va a poder hacer un control de todas las personas que van a tener acceso a esta información. Y de uso secundario, ¿ya? Es la educación, es la regulación, investigación, etcétera. Es decir, el uso sé que primario es exclusivamente a lo que es la atención personalizada de ese paciente, más ya toda la parte administrativa que me va a involucrar a mi paciente. Eso es el uso primario. Y el uso secundario está dado por la educación, o sea, que sea para poder instruir ya y poder entrenar ya a los estudiantes internos, a residentes, etcétera, ¿ya? El de poder controlar y regular, ya que el uso sea que primario sea, eso sea que manejado lo más correcto posible, ¿ya? Investigación. También tengo que tener acceso para que me lo pueda, para que pueda haber investigación, ¿ya? Salud pública, por supuesto que sí, ¿ya? Me va a permitir acceder a mí, ¿ya? A poder hacer eh, planes de salud, de salud, de salud pública, ¿ya? De em, hacer toda la parte epidemiológica, etcétera, ¿ya? De diferente tipo de casos. Por ejemplo, si yo estoy en el oriente y empieza ya la época de lluvias, y con la época de lluvias empieza el verano, ya, y se van a presentar las epidemias regionales de enfermedades específicas. Ejemplo, la malaria, ¿ya? Que es el dolor de cabeza de nuestro Ministerio de Salud.
Entonces, ¿qué es lo que yo voy a poder hacer gracias a este expediente clínico electrónico? ¿Ya? Como se van a registrar todos los casos, simplemente haciendo un clic o haciendo o manejando de diferente forma, ¿ya? Yo voy a poder crear tablas epidemiológicas, ¿ya? Que me van a decir a mí cuántos casos he tenido, ¿ya? ¿Ya? Y me va a permitir hacer inclusive planes de prevención, juntamente con la unidad de salud pública, gestión de calidad, etcétera. ¿Ya? Lo que antes, con el expediente en físico, había que sacar todos los expedientes y empezar a hacer manualmente, ¿ya? O de la manera tradicional, o sea, que tengo y empiezo a crear mis tablas. Y me demoraba más tiempo, en cambio acá no, ya con diferentes formas de acceso, yo voy a poder ser que crear tablas, crear programas de prevención o mejorar o simplemente entrar a los programas que maneja el ministerio, ¿ya? Porque toda esa información ya va a estar dentro de toda esta, dentro de lo que es el expediente clínico, ¿ya? Bien, entonces, aquí tenemos función, ¿ya? Asistencial es el principal repositorio de la información, ¿ya? De la, de la información, ¿ya? Que me va a asegurar una continuidad en el proceso de la atención de pacientes. Obviamente, yo lo atiendo, ¿ya? Y va a venir de acá un mes y va a seguir en orden secuencial. En el hecho que vino donde mi persona, ¿ya? Pero en 2 semanas fue donde otro médico, fue donde otro médico. Entonces, se va a mantener la secuencialidad de la atención y yo voy a poder, sea que revisar, ¿ya? De ser, sea que necesario, si vino donde otros es decir, que profesionales sí se trata de la misma enfermedad, por ejemplo, ¿no? Docente, me va a permitir ya desarrollar ya información para poder enseñar a a mis estudiantes a partir de casos clínicos reales, ¿ya? Es legal, ¿ya? ¿Por qué? Porque al igual que el expediente clínico en físico, ya es una constancia de la conducta y de la acción de los profesionales, ya con el cumplimiento de normativas, ya con el cumplimiento de todo lo que es la parte de la norma, de las leyes, etcétera, ¿ya? Sirve en la parte administrativa, ya como apoyo para el manejo administrativo y la gestión económica y financiera de prestaciones. ¿Qué es lo que les explicaba, no? O sea, mientras que antes era a ver, o sea, hacer con una especie de palotes, ¿ya? Y empezar a contar, ah, sí, este tuvo tantas prestaciones. Con este sistema ya se va a poder hacer un clic y va a salir toda la tabla de todas las prestaciones que se hizo o que se llevó a cabo gracias a este sistema, ¿ya? Investigación, porque me va a poder brindar datos para la elaboración y el análisis de análisis y de estudios, ¿ya? Gracias a este expediente electrónico, si yo soy investigador, voy a poder examinar expedientes, voy a poder iniciar un proceso investigativo, ¿ya? Es por eso que es súper importante, ¿ya? Antes de continuar con lo que son las fuentes de información, ¿ya? Vamos a pasar al chat, ¿ya? A ver si hay alguna consulta. A Juan Franco, buenas tardes, bienvenido para Laura Mayen, para Riamel Arevalo, para Adilia Torres, buenas tardes, bienvenida, para Nancy, ya, para Angélica, un saludo hasta el Paraguay, bienvenidos, para Heidi Hassel Mendoza,
Para Sofía Sucre, igual, bienvenida. Para Adrián Martín Chávez, bienvenido igual. Para Juan Luna, para Juan Carlos López, bienvenido. Muchos saludos para ti, al colega, al doctor López, bienvenido. Para Lucero Barrientos, para Mari. Sí, hubo una pequeña interferencia, pero ya se solucionó el problema por suerte. Ya, bueno, ya se solucionó todos los problemas de transmisión. Para Yamel, para Patricia, para Mariela, para Juan Rivera igual, bienvenidos. Ya, igual para Mari, para Patricia, para Daniel, para Dani. Ya, entonces ya se solucionó los problemas de transmisión al parecer. Ya, entonces, bueno, bienvenidos una vez más y gracias por confiar en Virtual Corp. Muy bien. ¿Cuáles son las fuentes de información del expediente clínico electrónico? Aquí vemos un cuadrito, ¿ya? ¿Cuál va a ser una de las principales? La familia, el médico, imágenes, a lo que nos va a dar el resultado de lo que son los exámenes, como, es decir, que complementarios, el laboratorio, el tratamiento, ya aquí todo lo que es la parte de la historia clínica. Entonces, las fuentes de información para poder generar este expediente clínico electrónico ya viene de diferentes fuentes. Son las mismas fuentes que vamos a utilizar en lo que es la elaboración del expediente clínico convencional, así lo vamos a llamar, convencional.